¿Qué tal, Juan Carlos? Seguimos informando desde América Latina que, por supuesto, la información sigue muy vinculada al tema del coronavirus y cómo está actuando cada uno de los países y los problemas políticos que acarrea un mal manejo de esta pandemia. De hecho, Brasil ya despidió, el presidente Jair Bolsonaro ya despidió a 2 ministros de salud. En Bolivia tuvieron que renunciar también 2 ministros de salud y ahora se suma la renuncia del ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, cuestionado desde el primer momento que apareció la pandemia en Chile por no tomar medidas para proteger a la población. Es el mismo ex ministro de Salud que había dicho en su momento que el coronavirus era un bicho malo que se iba a convertir en un bicho bueno y que además no sabía de los graves problemas de salud que tiene una parte importante de la población que vive en condiciones de pobreza en Chile. ¿Qué pasa si este virus muta de una forma más benigna? Y en realidad lo único que produce es un resfrío común, como la mayoría de los coronavirus antiguos, porque este es un nuevo coronavirus, producen un resfrío común. ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? Si mencioné el caso de Brasil es porque evidentemente el caos que hay por el manejo, o podríamos decir, Juan Carlos, del desmanejo de la situación en Brasil, no solamente que llevó a la renuncia de 2 ministros de salud, sino que Brasil ya se ha convertido en el segundo país con mayor contagios del mundo y más de 40.000 muertes. País donde también se dice que los números son mucho más bajos de los que serían en la realidad. Pero lo más grave es la crisis institucional. El Tribunal Supremo de Justicia plantea investigaciones respecto del presidente y el presidente a través de un comunicado con su vicepresidente, que es un general, con el ministro de Defensa, que es un general, planteando que las Fuerzas Armadas están por encima del poder presidencial, diciéndole al Tribunal Supremo de Justicia: si ustedes me tocan a mí, va a haber una intervención del ejército. ¿Estás escuchando bien, Juan Carlos? Esto es así en América Latina hoy, específicamente en Brasil. Se plantea nuevamente una fuerte intervención del ejército si hay cuestionamiento del poder presidencial. En realidad, Juan Carlos, sabemos que hay otro país donde hay un poder de facto que llegó justamente a través de un golpe de Estado, que es Bolivia, y una presidenta de facto, Yanine Áñez, que se sostiene en gran medida gracias a las Fuerzas Armadas y a la represión que hubo en un primer momento en contra de las manifestaciones de quienes apoyaban a Evo Morales y estaban en contra del golpe de Estado. Y la gran pregunta: ¿cuándo habrá elecciones en Bolivia? Recordemos que en su momento el gobierno de Yanine Áñez asumió diciendo que era un gobierno provisional de apenas 90 días y que lo único que tenía que hacer era organizar elecciones. Bueno, hay una fecha decidida por la Asamblea Nacional, en principio para el 6 de septiembre, y en principio la presidenta de facto acepta esa fecha, pero también ya la está cuestionando. Y si las elecciones se realizan el 6 de septiembre, Juan Carlos, va a ser 10 meses después de un golpe de Estado o asunción presidencial que prometía quedarse por apenas 90 días, 3 meses. Algo ha fallado con esas promesas, ¿no te parece, Juan Carlos? Do what you say. This country is supposed to be about the land of the free for all. It has not been free for black people, and we are tired. Don't talk to us about looting. Y'all are the looters. America has looted black people. America looted the Native Americans when they first came here. So looting is what you do. We learned it from you. We learned violence from you. Por otra parte, como te venía comentando, lo que está pasando en Estados Unidos tiene mucha repercusión en América Latina, principalmente en la América Latina anglófona. Ya les comentaba que tanto Jamaica como Costa Rica habían criticado a la política de los Estados Unidos y la represión. Se sumó también la primera ministra de Barbados, negra ella, que se identifica con la protesta que hay en los Estados Unidos. Pero hay que remontarse a lo que pasa en el Caribe anglófono, también al tema de la esclavitud, porque desde el Caribe anglófono, Juan Carlos, ya en más de una oportunidad han planteado críticas muy duras al Reino Unido por haber hecho comercio de esclavos. De hecho, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, un pequeño país del Caribe anglófono, lo ha planteado en más de una oportunidad en Naciones Unidas.
Ralph González, así se llama el primer ministro, va a asumir el 1 de julio al frente del CARICOM, que es la Comunidad del Caribe. Así que seguramente escucharemos más también del tema del tráfico de esclavos que llegó de África vía el Reino Unido al Caribe.